Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver problemas con ecuaciones de segundo grado, así que vamos a ello. Antes de comenzar con este tipo de problemas, es muy recomendable practicar el lenguaje algebraico. Si necesitáis, pinchad en la caja, veis la explicación, practicáis y ya podéis resolver este tipo de problemas, ¿vale? Además, si queréis practicar problemas de ecuaciones, pero de primer grado, de diferentes temáticas, de edades, de mezclas, de figuras geométricas, también pinchad en la caja y os aparecerá una lista de reproducción con varios vídeos dedicados a ello. Pues bien, dicho esto, vamos a empezar con este problema. Y diréis, ¿cómo sé a simple vista que es un problema de ecuación de segundo grado? No se sabe a simple vista. Vamos a leer el problema, vamos a seguir estos pasos que ahora os comentaré y vamos a ir viendo que a la hora de plantear la ecuación y de resolverla, muchas veces no se sabe qué es ecuación de segundo grado hasta que no empiezas a resolverla, ¿vale? Así que a simple vista es muy difícil saberlo. A lo mejor si tenéis mucha práctica y tenéis un ojo matemático genial, pues sois unos cracks y lo veis. Pero es difícil verlo a simple vista hasta que no empezáis con el desarrollo, ¿vale? Pues bien, vamos a seguir estos 6 pasos, ¿vale? Como suelo hacer yo con este tipo de problemas. El primero va a ser leer. Diréis, qué tontería, ya lo sé. Vale, pero es que algunos no sabéis leer. Leer y comprender habría que añadir, ¿vale? Leer y leer varias veces hasta que ya tengo ubicado el problema, hasta que lo he comprendido, ¿vale? Y a la hora de leer vamos a ir extrayendo las variables. Una vez que tenemos las variables, el tercer paso sería plantear nuestra ecuación para luego resolverla. Una vez que la resolvemos, tenemos importante responder a la pregunta, ¿vale? Una cosa es lo que nos sale en la ecuación y otra cosa es lo que nos preguntan. Así que este paso es muy importante, ya lo veremos. Y el sexto paso, verificar que la respuesta que hemos dado es correcta, que cumple lo que dice el enunciado. Pues bien, vamos a leer. Calcula un número positivo sabiendo que su triple más el doble de su cuadrado es 119. Vale. Con esta primera lectura sé de qué va el problema. Va de números, ¿vale? Y me está hablando de un número que la suma de otro me iba a dar algo. Me he hecho una idea general. Vamos ahora a leer más despacio e intentando establecer las variables que entran en juego en este problema. Dice, calcula un número positivo, o sea, un número positivo, sabiendo que su triple más el doble de su cuadrado es 119. ¿Vale? Yo aquí voy organizando mi información, subrayo lo importante, ¿vale? A mí me ayuda a redondear las operaciones, los resultados los pongo en cuadrado. Bueno, utilizad diferentes técnicas que os ayuden a vosotros a organizar la información del problema, ¿vale? Entonces, la clave es que me está pidiendo un número que sea además positivo y que cumpla esta condición, ¿vale? Que su triple más el doble de su cuadrado sea 119. La condición es la ecuación, ¿vale? Así que vamos a establecer primero las variables. ¿Qué es lo que va a entrar? O sea, en un número positivo. Como no sé cuál es, esa va a ser mi x, ¿vale? Mi x, mi a, mi z, se suele usar la x, pero podéis elegir cualquier letra, ya sabéis. Y ahora, su triple. ¿Cómo se escribiría el triple? Triple del número. Si el número es x, su triple es 3 por x, o lo que es lo mismo 3x. No hace falta poner el signo de multiplicar. Su triple es ese. ¿Y el doble de su cuadrado? Doble de su cuadrado. ¿Cuál sería el cuadrado del número? X al cuadrado. Y si me pide el doble, 2 por x al cuadrado. El doble es multiplicar por 2. Bien, ya he establecido las variables. Ahora voy a ver la condición, que va a ser mi ecuación. Con eso planteo la ecuación. Voy a plantear la ecuación. Y me dice que, bueno, la voy a plantear en negro y la recuadro. Me dice que su triple más el doble de su cuadrado sea 119. ¿Cuál es su triple? 3x. Más el doble de su cuadrado es este. Pues si hago esta suma me dice que el resultado es 119, igual a 119, ¿vale? Y esta es
la ecuación que he planteado. Pues bien, paso 4, vamos a resolver la ecuación. Como podéis ver, a simple vista lo que tenemos es una ecuación de segundo grado. Aquí sí que lo vemos directamente, entonces ya sé que este problema lo voy a resolver resolviendo una ecuación de segundo grado. Pues bien, si necesitáis repasar este tipo de ecuaciones, cómo se resuelve, pinchad en la caja que ahí tengo diferentes métodos para resolver estas ecuaciones. Yo voy a aplicar la fórmula general, ¿vale? Para ello, ya sabéis, tenemos que ordenar nuestros términos. 2x², el primero, luego el término que acompaña a la x, que es más 3x, y el 119 lo pasamos al otro lado, cambiando el signo, ¿vale? Esta va a ser mi ecuación a la hora de aplicar la fórmula general, en la cual a es el término que acompaña al x², b es el término que acompaña a la x, y menos 119 es el término c, el término independiente es el término c. Si aplico la fórmula, voy a ir medianamente rápido, ¿vale? Porque se supone que este tipo de ecuaciones lo tenéis que saber resolver muy bien a estas alturas. Menos b. Menos b es 3. Menos b es menos 3. Aquí b al cuadrado. 3 al cuadrado. Menos 4 por a, que es 2. Por c, que es menos 119. Partido de 2 por a, que es 2 por 2. ¿Vale? Resuelvo lo que hay dentro de la raíz. 3 al cuadrado va a ser 9. Si queréis lo ponemos ya. 9. Menos 4 por 2 por menos 19. Menos por menos más. Esto me da más 952. Le sumo el 9, 961. Y si hago la raíz de 961, perdón, sin la raíz porque ya la he hecho, me sale 31, partido de 2 por 2, que es 4, ¿vale? Aquí he llegado el más menos delante, ahora tengo que dividir en dos soluciones, ¿vale? Recordamos, en una cojo el positivo y en otra cojo el negativo. La solución para el positivo. Voy a borrar aquí, ¿vale? Esto, y así lo hacemos aquí. Y además lo voy a hacer en azul para que lo veáis claro. x1, cojo el positivo, es decir, menos 3 más 31 entre 4. Y si realizo esta operación, me sale 7. ¿Vale? Y ahora mi x2, para el x2, en vez de coger el positivo, cojo el negativo. Menos 3 menos 31 partido de 4, que me va a dar 'Bueno, no me va a dar exacto, ¿vale? Menos 34 partido de 4, que se puede simplificar. Pero de aquí, antes de simplificar, me interesa una cosa. Y seguro que muchos os habéis dado cuenta ya cuando lo estaba realizando. Una vez que resuelvo la ecuación que me ha dado una x7 y otra x me va a dar, simplificadlo si queréis, ¿vale? No lo voy a simplificar para no perder tiempo. Una x2 me ha dado un resultado negativo, menos 34 partido de 4 va a ser negativo. A la hora de responder, tengo que tener en cuenta esto. Cuando son ecuaciones de segundo grado, importante grabároslo, siempre hay que comprobar porque en la mayoría de los casos una de las x no es solución a nuestro problema. ¿Por qué? Vamos a verlo. Y esto entra en la parte de verificar. Responder y verificar. Yo tengo que responder a lo que me dice el problema y el problema me dice calcula un número positivo, ¿vale? Por lo tanto, solo me vale esta solución, x7. ¿Por qué? Porque menos 34 partido de 4 es negativo. Mucho seguro que al resolver aquí, antes de hacer la fracción, ya os habéis dado cuenta y decís, menos me va a dar menos arriba, más abajo, me va a dar negativo, no tengo por qué seguir esta solución, la desecho porque va a ser negativa, porque en mi problema me pedía positivo, así que solo me quedo con este resultado, solo me vale que x valga 7, ¿vale?
Entonces respondo, ¿cuál es el número? Calcula un número positivo que tal. El número positivo hemos dicho que era x, por lo tanto, x ¿cuánto vale? 7. 7 es el número que busca este problema. ¿Cómo lo verificamos? ¿Su triple más el doble de su cuadrado es 119? Vamos a verlo. Su triple es 3 por 7, 21. El doble de su cuadrado, el cuadrado de 7 es 7 por 7, 49. 49, el doble sería 98. Y 98 más el triple que hemos dicho antes, que era 21, nos sale efectivamente 119. Hemos verificado que realmente el número que estaba buscando era 7, porque cumple esa condición, ¿vale? ¿Veis? Esto sería cómo resolver un problema, en este caso de números, con ecuaciones de segundo grado. Acordaos de este requerimiento, ¿vale? Cuando llegamos a resolver la ecuación de segundo grado, que normalmente tiene dos soluciones, muchas veces una de ellas no vale, ¿vale? No va a ser solución de nuestro problema. Vamos con otro problema. En este caso, ya veréis al leerlo, va a ser sobre geometría, ¿vale? Aquí en los problemas de geometría, cuando lo vamos a resolver con ecuaciones, lógicamente es muy importante controlar o recuperar o repasar cómo eran las fórmulas de perímetros, de áreas, porque muchas veces salen en estos problemas, ¿vale? Así que si lo necesitáis, tenéis una lista de reproducción dedicada a ello en mi canal, varias, así que le podéis echar un repaso para recordarlas y con eso tenemos ya las herramientas suficientes para resolver este tipo de problemas. Vale, pues bien, vamos con nuestro primer paso, vamos a leer el problema, ya sabéis, entendiéndolo. Dice, calcula las dimensiones de un rectángulo, sabiendo que la base es 6 unidades. Esta abreviatura significa unidades, ¿vale? Es 6 unidades mayor que la altura y su área es 16 centímetros cuadrados, ¿vale? Pues vamos a organizar un poco nuestra información en esta segunda lectura. Dice, calcula las dimensiones. O sea, esta es nuestra pregunta. Las dimensiones de un rectángulo, ¿vale? Entonces, aquí me ayuda para establecer las variables en este tipo de problemas de geometría, dibujar la figura. En este caso, al ser un rectángulo, voy a dibujar un rectángulo, ¿vale? Me están preguntando las dimensiones. Cuando nos pregunten las dimensiones, quiere decir sus lados, ¿vale? ¿Cuánto va a valer su lado, la altura en este caso y la base de mi rectángulo? Eso es lo que me está preguntando cuando me pregunta dimensiones. Dimensiones de un rectángulo sabiendo que la base es 6 unidades mayor que la altura y su área, esto es importante, es 16 centímetros cuadrados, ¿vale? Pues bien, vamos a establecer variables organizando esta información. Nos dice que la base, o sea, ya sabéis que la base es esta, vamos a llamarla B, y la altura H, del inglés, ¿vale? Mucho decís, altura no es con H, ya lo sé, pero viene del inglés, ¿vale? Base y altura. Vamos a ver qué relación nos establece. Dice, la base es 6 unidades mayor que la altura. O sea, la base es 6 unidades mayor, es decir, 6 unidades más que la altura. Es 6 más que la altura. ¿Y la altura la sabemos? No, pues como no la sabemos la vamos a llamar X. Si yo no sé la altura, la llamo X y aquí ya puedo completar. Si la base es 6 unidades mayor que la altura y la altura ahora la he llamado X, pues es 6 más X. ¿Vale? Cuando hay estas relaciones, nos comparan con algo, fijaos bien cuál es cuál es el elemento que no conocemos en esa comparación y ese elemento que no conocemos es nuestra X, ya está. El que no conozcáis, llámalo X. Vale, ya sabemos base, altura, como lo vamos a llamar ahora. Y nos dice además que el área es 16 centímetros cuadrados, ¿vale? Vale, pues con estos datos vamos a plantear la ecuación, ¿vale? Que aquí es donde entra lo que os he dicho antes, el sabernos las fórmulas. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber, cuando nos dan áreas y perímetros y la relación de las dimensiones, tengo que saberme la fórmula del área. ¿Cuál es la fórmula del área de un rectángulo? El área de un rectángulo, os lo recuerdo, es base por la altura, ¿vale? Pero yo, para este problema, ahora tengo que cambiar las letras de base por altura por mis nuevos
variables por la nueva forma en la que he nombrado la variable. Ahora la altura no la voy a llamar altura, la voy a llamar a x. La base no la voy a llamar base, la voy a llamar 6 más x, ¿vale? Pues vamos a cambiar todos estos datos por los datos que ahora tenemos en nuestro problema. Y van a ser, ¿el área lo tengo? Sí, el área es 16. ¿La base la tengo? Sí, es 6 más x. Todo ello multiplicado por la altura. ¿Y la altura cuánto vale? X. ¿Veis? Y ya he planteado la ecuación. Esta va a ser la ecuación que tengo que resolver, ¿vale? Como veis, así a simple vista no se ve que es una ecuación de segundo grado, pero vamos a ver cómo al intentar resolver esta ecuación se nos va a transformar, ¿vale? Como veis, importante aquí, vuelvo a insistir, tengo que saber cuál es el área del rectángulo y una vez que lo sé, traduzco esta fórmula al nuevo lenguaje y sustituyo los datos que tengo, lógicamente aquí si tengo el área la sustituyo, y el nuevo lenguaje que he aplicado, las nuevas letras que he utilizado. La base ya no es b, es 6 más x y la altura es x. ¿Por qué he puesto entre paréntesis 6 más x? Porque la base es todo esto funciona como un bloque. Si lo quito, el paréntesis, la x solo multiplica esta x y eso sería erróneo, porque yo quiero que la x multiplique al 6 y a la x, ¿vale? Pues vamos a resolver esta ecuación. He reorganizado mejor la información, ¿vale? He puesto el área aquí y aquí ya he puesto la ecuación que hemos sacado. Vamos a resolverla. Ya sabéis, cuando hay un paréntesis, primero resolvemos ese paréntesis. Nos quedaría 16 igual a, si este paréntesis multiplica algo tanto delante como detrás, multiplico el primer término por x, 6 por x, 6x, y el segundo término por lo de fuera, que es x por x cuadrado. ¿Veis? Aquí es donde veo ya que es una ecuación de segundo grado. Como es ecuación de segundo grado, completa, la voy a resolver utilizando la fórmula general, ¿vale? Voy a pasar todos los términos a la derecha para que la x cuadrada me quede positiva. Todos los términos a la derecha me quedaría 0 igual el x cuadrado, el 6x y el 16 que pasa al otro lado cambiándole el signo, ¿vale? Resuelvo aplicando la fórmula general. Menos b sería menos 6. Más menos 6 al cuadrado, 6 por 6 es 36. Menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 16. Por lo tanto, me va a quedar menos 4 por menos 16 partido de 2 por a, que a es 1, 2 por 1, ¿vale? Voy a resolverlo aquí. Menos 4 por menos 16 más 64. 64 más 36 es 100. La raíz de 100 es 10. Por lo tanto, me va a quedar menos 6 más menos 10 partido de 2 por 1, que es 2. ¿Vale? Pues bien, como me va a salir una y 2. Una x que me va a valer, para una cojo el positivo, menos 6 más 10 sería 4 entre 2, 2. Y el x2 sería menos 6 menos 10, que sería menos 16 entre 2 menos 8. ¿Vale? Y bien, vamos a... tenemos esto, vamos a responder y vamos a ver si tenemos que desechar una de las dos. ¿Vale? ¿Cuál tendríamos que desechar? Si hay que desechar algo. Voy a responder y me dicen las dimensiones. Entonces, si yo hago 6 más 2, me queda 8, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Si utilizo esta x, 6 más 2 sería 8 y x sería 2. O sea, sería la altura 2 y la base 8. Si utilizo esta x, imaginaos, 6 menos 8 sería menos 2. La base valdría menos 2 centímetros. ¿Existe una base negativa? ¿Existe una medida que sea negativa? ¿Puedes decir, mido menos 2 metros? No existen medidas negativas, por favor, que este es un error típico, ¿vale? Así que, ojo con esto, a la hora de sustituir en mis dimensiones, sustituyo un valor y veo si es posible, sustituyo otro valor y veo si es posible. Si uno de los dos no lo es, como en este caso el menos 8 no es posible, pues eso no es solución, ¿vale? Y aquí tengo ya mis soluciones. La altura va a valer 2 centímetros y la base va a valer 8 centímetros, porque sustituyo el valor de la x
que vale 2. Y aquí es donde hemos resuelto y hemos respondido, ¿vale? Vamos a verificar si realmente se cumple. ¿Es verdad que la base, que vale 8, mide 6 centímetros más que la altura? Si vale 8, mide 6 más que 2. 6 más 2 es 8, ¿vale? Esa condición se cumple. ¿Y es verdad que su área, teniendo de altura 2 y de base 8, sería 16 centímetros cuadrados? Sí, porque el área hemos dicho que es base por altura. Base 8 por altura 2, 8 por 2, 16. He verificado, lo tengo todo perfecto, ¿vale? Súper contentos, y a que es más fácil de lo que pensabais. Lo único que tenéis que acordaros de esto cuando son problemas y se resuelven con ecuaciones de segundo grado, verificad ambas soluciones, porque normalmente una de ellas no va a valer, ¿vale? Ya sé que soy una pesada, pero hay que insistir para que no se nos olvide. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram para estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.